Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro curso de esta tarde. Buenas tardes a todos. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro curso Cuidados de Enfermería en el paciente con infarto agudo al miocardio. Este tema va a estar a cargo de la maestra Mileidis Juárez Pineda. Ella trabaja en el Hospital Militar de Ciudad Ixtepec. Nos va a compartir este tema en esta sesión clínica de esta tarde. La carta programática es la siguiente: 1 hora y media de exposición del ponente y los últimos 30 minutos para preguntas y respuestas. En el caso de que si algún participante desea hacer una pregunta en el momento, puede alzar la mano y se le va a dar la palabra. En caso contrario, si alguien desea escribirlo en el chat también, y al final vamos a responder cada una de sus preguntas y dudas en conjunto con la maestra. Pues bueno, maestra, la voy a hacer hospedadora para que pueda proyectar usted sus diapositivas. Muy bien. Adelante, maestra, ya es hospedadora, la dejo a cargo del grupo. Gracias. Iniciamos. ¿Todos logran ver las diapositivas? Sí. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, buenas tardes, primeramente que nada. Pues me llamo Mileidis Juárez Pineda y soy enfermera especialista en urgencias. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos cuidados de enfermería en el paciente con infarto agudo al miocardio? Bueno, cuando pensamos en un paciente con infarto, pues inmediatamente se nos viene a la mente el aparato cardiovascular, el corazón. Se nos viene a la mente una persona con dolor torácico, un paciente que si no se atiende de una manera rápida e inmediata puede terminar en un paro cardíaco, en un shock cardiogénico, que pues va a desencadenar lo que es la muerte del paciente. Un paciente con infarto no solo se va a abordar de manera intrahospitalaria, en una sala de hospitalización, en una sala de cuidados intensivos, en una sala de urgencias, sino también se puede abordar de manera extrahospitalaria. Puede ser que nos encontremos en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo, que laboremos en una institución, por ejemplo, como una escuela en la cual pues no existe toda la infraestructura necesaria para brindar cuidados o brindar el tratamiento inmediato, pero como personal de enfermería pues debemos saber qué hacer o por lo menos brindar los primeros auxilios o las primeras medidas al paciente o a la persona que esté requiriendo la atención. Al igual y podemos estar en un supermercado, en una tienda, podemos estar en un centro comercial, le puede pasar a un familiar que a medianoche o en la mañana nos marque nuestra tía, nuestra prima, que nos diga que su papá, su mamá o nuestro papá está teniendo un dolor muy fuerte a nivel del tórax y que no puede respirar y que le duele mucho, un dolor intenso. Entonces, como personal de salud estamos expuestos en cualquiera de las áreas, ya sea extra o intrahospitalaria, a brindar orientación y a brindar pues las primeras medidas para prevenir que ese acontecimiento termine en un evento fatal o termine en la muerte del paciente. El contenido que vamos a abordar el día de hoy, vamos a abordar la definición, epidemiología, etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y cuidados de enfermería.
Bueno, puse todos estos rubros a abordar, pues como enfermeros, como personal de salud debemos de saber qué es, cuál es su epidemiología, cómo sucede, cuáles son las causas del infarto agudo al miocardio, cuál es el cuadro clínico o la sintomatología que el paciente nos va a referir al momento que está teniendo el infarto agudo al miocardio, así como también los criterios de diagnóstico, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico diferencial también, porque hay patologías que son muy similares. Por ejemplo, se puede confundir en algún momento el infarto agudo del miocardio con una angina inestable o una angina estable, pero pues la diferenciación en este caso pues va a ser el tiempo del dolor precordial. También pues el tratamiento, es decir, qué medicamentos le vamos a administrar al paciente, qué medidas se le va a proporcionar al paciente para que ese infarto no evolucione a un choque cardiogénico o a una parada cardíaca. Y por último, como personal de enfermería, ¿qué acciones nos competen en el manejo de este paciente en la sala de urgencias, en la sala de hospitalización o en la sala de cuidados intensivos? ¿Por qué menciono todas las áreas de un hospital? Puesto que un infarto no solo va a llegar al área de urgencia, nos puede pasar con un paciente que lleva 10, 15 días por X o Y razón hospitalizado, o nos puede pasar en la consulta externa al momento de la toma de signos vitales, cuando un paciente llega para agendar una cita. Un infarto agudo al miocardio puede suceder pues en cualquier momento. Si voy muy rápido o voy bien así a esa velocidad. Así está muy bien, gracias. Ok. Bueno, a lo largo de la historia o a lo largo de la evolución han existido diferentes definiciones de infarto agudo del miocardio. Algunas las ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, algunas otras se han dado por convenios o por conferencias internacionales donde pues concretan ciertos criterios o definiciones. Por ejemplo, hay un artículo que en lo personal me gusta mucho, se llama La quinta definición de infarto agudo al miocardio. Ese documento y ese artículo es del año 2018. Entonces, viene de una manera explícita cada definición del infarto agudo del miocardio, así como también en ese documento expresa los diferentes tipos de infarto agudo al miocardio. En ese documento lo estratifica en dos principalmente. Bueno, tenemos que el infarto agudo del miocardio va a ser la necrosis de una parte del músculo cardíaco secundario a isquemia. Y generalmente para que este daño al tejido miocárdico del corazón se produzca, va a necesitar o tiene que existir una desproporción entre el aporte de oxígeno y la demanda. Es decir, trasladado a palabras más simples, va a haber un coágulo sanguíneo que va a obstruir lo que es el flujo sanguíneo dentro de una arteria o vaso cardíaco, y por ende pues no va a haber un flujo adecuado de la sangre y no va a haber un aporte adecuado de oxígeno al tejido, por lo cual pues va a existir lo que es isquemia, produciendo una necrosis del músculo cardíaco. Entre las definiciones del artículo que les comento, mencionaba que existen dos definiciones, que va a ser una pues necrosis del tejido por disminución del aporte de oxígeno. ¿Por qué es tan importante abordar el infarto agudo del miocardio? Bueno, es la principal causa de muerte en los países industrializados. Otro dato muy importante es que el 52% de las muertes por infarto agudo al miocardio ocurren fuera del hospital,
lo que quiere decir que pues la mayor cantidad o el mayor porcentaje de la población que sufre un infarto muere antes de ser atendido en un hospital, es decir, muere en casa, muere en el transporte de casa al lugar de atención al hospital, pues no está recibiendo una atención, pero en este caso prehospitalaria adecuada y pues tiene una mortalidad elevada debido a que más del 50% pues muere antes de recibir una atención. La mayor parte de los infartos son letales. Es porque abarca el daño al miocardio, abarca más del 75% del tejido cardíaco. Entonces, pues el daño es mayor. Y entre mayor cantidad de tiempo pase entre el inicio de los síntomas, mayor es el daño que el corazón va a sufrir. Mayor es el daño, mayor va a ser la isquemia que pues el tejido miocárdico va a sufrir. El infarto agudo al miocardio actualmente es la causa de 2 millones de hospitalizaciones anuales. Imagínense, 2 millones de personas se hospitalizan anualmente por un infarto agudo al miocardio, por lo que tiene costos elevados, tiene un gasto de 100 millones de dólares anuales. Imagínense, 100 millones de dólares anuales a causa pues del infarto agudo del miocardio. Como sabemos, las enfermedades cardíacas son la nueva epidemia, la nueva pandemia, aparte del COVID. ¿Por qué? Porque pues mata a muchas personas y desde mi punto de vista, una de las cosas más lamentables de los síndromes coronarios o los daños, las enfermedades cardiovasculares, es que son prevenibles. Todas las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, pero pues lamentablemente nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, no nos permiten llevar una adecuada prevención. Entonces, se traduce esto a un costo muy elevado para los servicios de salud, tanto públicos como privados, porque no solo es que una persona llegue al hospital y presente infarto, sino que hay detrás de todo esto. Hay gastos por personal médico, personal de enfermería, los días cama en el área de hospitalización, además los procedimientos eh, para tratar esta enfermedad, porque hay pacientes que son candidatos a revascularización coronaria, es decir, donde destapan lo que es la arteria y pues son procedimientos de tercer nivel, son procedimientos muy especializados que tienen un costo pues muy elevado. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, dime. Me está mencionando que las principales causas de muerte son en los países industrializados. ¿Por qué en esos países? Esa es una. Otra. Ajá. ¿Cómo puedo yo evitar el infarto? O sea, ya sé que tiene que ver con el estilo de vida que llevamos o que hemos llevado, pero ¿de qué otra forma puedo yo prevenirlo? Ok. Bueno, ¿por qué países? Sí, ok. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué países industrializados? Bueno, al ser países industrializados hay mayor modificación en los estilos de vida. La alimentación no es la misma en un país o en una ciudad industrializada a un lugar de campo, digamos, porque los alimentos son más procesados, contienen más colesterol, más triglicéridos, contienen más grasas saturadas y al haber más cantidad de estos tipos de alimentos, entonces hay un acúmulo excesivo en nuestro organismo o nuestra sangre de lo que son triglicéridos, colesterol, que nos pueden proporcionar o causar lo que es aterosclerosis, lo cual se va a desencadenar o va a producir que en algún momento de nuestra vida, aunado a otros factores de riesgo, exista lo que es un trombo o una acumulación de manera intraarterial o intravenosa, una acumulación de trombos, y estos trombos o placas de ateroma en algún momento de nuestra vida van a obstruir
lo que es nuestra arteria, lo que es nuestra vena, desencadenando un infarto agudo del miocardio. ¿Y cómo podemos prevenir? Pues primeramente que nada con nuestro estilo de vida. Sabemos que somos lo que comemos y somos lo que hacemos. Si no realizamos actividad física, llevamos una mala estilo de vida o una mala alimentación, pues podemos ser propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, no solo el infarto agudo del miocardio. Pero la manera de prevenir pues es realizándonos estudios, realizándonos consultas por lo menos anualmente o cada 6 meses de nuestros valores. El 90% del mexicano o de los usuarios de los servicios de salud acuden a una consulta cuando están enfermos. Nadie va a una consulta para ver cómo está, para un chequeo general, para realizarse unos exámenes de rutina. Nadie, o quizás el 5% de la población total acude a solo acude a los servicios de salud para prevenir alguna enfermedad o para una detección adecuada. Entonces, si fuésemos conscientes o si fuésemos, quizás tuviésemos más tiempo, porque hay múltiples factores el por qué no vamos a una institución de salud. Entonces, si pudiéramos ir y darnos una revisión, un chequeo de manera general, por lo menos anualmente, se pudiesen prevenir o diagnosticar algunas enfermedades a tiempo. Y lo curioso de esta enfermedad, del infarto agudo del miocardio, es que antes se consideraba una enfermedad adulta, una enfermedad generalmente adulta mayor, ¿no? Entre mayor edad, mayor riesgo de sufrir infarto agudo del miocardio, pero la realidad es que no. Yo conozco personas de 25 años que han sufrido un infarto agudo del miocardio. Entonces, cada vez la edad de las personas o de los pacientes que sufren el infarto son más jóvenes. Si bien es cierto que entre mayor edad pues hay un poquito más de riesgo, porque pues las arterias ya no funcionan de la misma manera, ya no tienen elasticidad, etcétera. Pero la incidencia ya no solo es en edad adulta, sino también es en edades jóvenes. ¿Respondí a tu pregunta? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ok, ¿cuál es la etiología del infarto agudo del miocardio? Bueno, el 95% se debe a la reducción total o parcial del flujo coronario, secundario a una trombosis que se genera sobre una placa ateromatosa. Esto quiere decir, pues, que el mayor porcentaje, específicamente el 95% de los infartos agudos al miocardio, es por una obstrucción debido a una placa o trombo. Y el 5% es secundario a un espasmo prolongado de una arteria coronaria u otros eventos. Ese 5% también puede ser debido a otras causas, que en un momentito más lo vamos a ver. Tomando como referencia el artículo de la quinta definición de infarto agudo al miocardio que les comentaba, este tipo de miocardio enfatizaba dos principales tipos de infarto, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 hace referencia que se debe a una enfermedad coronaria aterotrombótica, es decir, que sería siendo que sería lo que es esta definición o este concepto. ¿Qué vendría siendo esto? Entonces, causante o desencadenado por una rotura o erosión de una placa aterosclerótica. Y la otra definición o el otro tipo de infarto agudo al miocardio es causado por un desajuste entre el aporte y demanda de oxígeno por diferentes causas.
Ahora, ¿qué factores de riesgo nos van a desencadenar un infarto agudo al miocardio? Bueno, el principal factor de riesgo es los hombres mayores a 55 años de edad y mujeres mayores a 60 años de edad. Pero quiero que algo nos quede claro a todos, que el ser joven no nos excluye de presentar un infarto agudo al miocardio. ¿Alguien de ustedes conoce alguna persona menor a 30 años que haya sufrido algún infarto? ¿Algún conocido o algo? ¿O algún paciente? Pueden opinar. No, hasta ahorita no he ¿Nadie? conocido ninguno. Sí, dentro del área hospitalaria tenemos jóvenes de 28 o 30 años que han sufrido infartos, pero en su caso han sido por obesidad, personas muy obesas realmente. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tuve un amigo que se infartó. Dice que fue, bueno, porque estaba haciendo mucho ejercicio. ¿Alguien más? Sí, una persona También el de uso y el abuso 30. de los energetizantes también puede provocar un infarto agudo miocardio, ¿no? Como en este Así es. caso, el Vive 100, todos los que son el Monster, el Amper y todo eso, pueden provocar infartos, ¿no? El exceso Así de uso de ellos. Sí, y más cuando se usan y se someten a un ejercicio, un estrés físico excesivo. Bueno, entonces, pues ya nos queda claro que no solo las personas mayores o las personas adultas mayores son las que van a padecer infartos agudos al miocardio, sino también cualquier persona. Una persona como yo, una persona como algunos de ustedes puede presentar lo que es un infarto. Otro de los factores de riesgo es tabaquismo. ¿Sale? Sabemos de que un gran porcentaje de la población nacional, inclusive mundial, pues toma lo que practica lo que es el tabaquismo. Decía que entre la bibliografía consultada de la guía de práctica clínica, decía que el consumir 5 o 6 cigarrillos al día te aumentaba un 9% el riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio. Dice Raúl, sí me tocó trasladar uno a Puebla, masculino de 28 años, con problemas de hipertensión hereditario con elevación del fragmento ST. Así es, pues la edad no nos excluye de sufrir un infarto. Otro factor de riesgo de desarrollar un infarto agudo al miocardio es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2. Igual en datos proporcionados por la guía de práctica clínica, nos menciona que el simple hecho de padecer hipertensión arterial, diabetes mellitus, te duplicaba el riesgo de sufrir infarto agudo al miocardio. Solo con tener esas dos, corremos el doble de riesgo de sufrir un infarto agudo al miocardio. Otro de los factores de riesgo son las dislipidemias, como cuál, pues la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Esos son dos factores que es silencioso, a veces por estar jóvenes o por un paciente tener una edad joven no piensa que puede tener colesterol y triglicéridos altos, pero nos hemos llevado cada sorpresa en la que el paciente pues delgado, joven, hasta se ve atlético. ¿Y qué pasa cuando se le hacen unos estudios de laboratorio? Tiene más grasa que sangre en esa muestra. Entonces son factores de riesgo importantes, principalmente por la formación de la placa de ateroma, que es la causa de desarrollar lo que es el infarto agudo al miocardio. Y ahora, ¿cómo el tabaquismo me va a propiciar o me va a predisponer a sufrir un infarto agudo al miocardio? Pues un paciente al ser fumador, sus vasos sanguíneos pierden elasticidad, no tienen la misma capacidad de inyección y eyección.
y la historia familiar de cardiopatía coronaria. Si mi madre, mi padre, mi hermana tienen antecedentes o han presentado algún evento cardíaco de importancia, por ejemplo, que han presentado anginas inestables o estables, o han presentado algún infarto o antecedente de infarto agudo al miocardio, yo pues tengo mucho riesgo de desarrollar también un infarto o un evento cardiovascular. Y pues ese riesgo se va a aumentar si sumo que tengo edad avanzada, se va a aumentar si soy fumadora, si padezco hipertensión arterial, si padezco diabetes mellitus 2, si padezco dislipidemia, si soy obesa, si practico sedentarismo, si no realizo actividad física. Son como nuestros 10 hábitos malos o nuestros 10 prácticas malas que nos propician el 90% de las enfermedades crónico-degenerativas y el 90% pues de las enfermedades prevenibles. Entre más factores de riesgo tengamos, más riesgo o más rápido nos puede desencadenar o presentar algún infarto agudo al miocardio o algún evento cardiovascular. También es cierto que hay personas que no presentan ningún factor de riesgo o solo presentan un factor de riesgo y desarrollan el infarto agudo al miocardio, desarrollan la enfermedad. Pero esto se puede sumar al estrés. El estrés también es un factor de riesgo que si no se controla o no lo medimos de una manera adecuada, pues nos puede aumentar el riesgo de diferentes enfermedades. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Todo bien, gracias. Okay. Ahora, respecto a la fisiopatología, tenemos dos vertientes, la aterogénesis y la ruptura. Esto lo vamos a desencadenar o lo vamos a ver con los dos tipos de infarto agudo al miocardio, ¿sale? Tenemos, como ya les había yo comentado, el infarto de miocardio tipo 1 va a ser debido a una rotura o erosión de la placa con enfermedad aterotrombótica oclusiva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pues nuestro torrente sanguíneo pues va a fluir lo que es la corriente sanguínea, ¿no? Va. A través de los días, meses, años de la edad, pues sabemos que los vasos sanguíneos van perdiendo elasticidad. Por eso uno de los principales factores de riesgo es la edad. Puede presentar el paciente, pues, un endurecimiento de pues de las placas o de los vasos sanguíneos. Cuando hay un acúmulo excesivo de grasas o hay un acúmulo excesivo de colesterol, de triglicéridos, nuestro organismo tiende a formar trombos, es decir, poco a poco tiende a formar trombos o bien una placa ateromatosa. En este caso sería una placa ateromatosa. Poco a poco esa placa va creciendo, hasta que llega un punto en el que obstruye completamente lo que es el flujo sanguíneo. Y aquí es donde se produce el infarto agudo al miocardio. Aquí tenemos igual rotura de la placa con enfermedad aterotrombótica no oclusiva. Entonces, obstruye completamente lo que es el flujo sanguíneo y por ende se desencadena una disminución del flujo o cese completo del flujo sanguíneo y pues hay una disminución del aporte. Como sabemos, la sangre tiene diferentes componentes, entre los cuales contiene pues el aporte de oxígeno que nuestro cuerpo y nuestros órganos diana necesitan.
Entonces, al haber una disminución o cese del flujo sanguíneo, no hay circulación de un punto al otro punto de sangre irrigada, de sangre oxigenada. Por lo consiguiente, a partir de donde se produjo el coágulo, donde se produjo la placa ateromatosa, va a haber una obstrucción y el tejido cardíaco va a comenzar a sufrir necrosis. Entre mayor tiempo pase entre el inicio de la obstrucción debido a esa placa, mayor va a ser el daño miocárdico que ese paciente va a sufrir. Por eso, la información o los datos nos arrojaban que más del 50% de los pacientes muere antes de llegar a un hospital o antes de recibir atención, debido a que pues el infarto abarcó una gran parte del corazón o del tejido miocárdico, que pues desencadenó un choque cardiogénico o desencadenó una parada cardíaca que pues terminó con la vida del paciente. Entonces, esa sería una de las causas del infarto agudo del miocardio, generalmente el tipo 1. ¿Quedó claro este tipo de infarto o esta causa, esta etiología del infarto? Sí, claro. Sí, está claro. Sí se Gracias. entendió. Sí, gracias. Okay. Ahora el tipo de infarto o tipo 2 o la segunda causa. Aquí pues la principal causa sería la aterosclerosis y desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Otra de las causas puede ser un vasoespasmo o difusión coronaria microvascular, disección coronaria no aterosclerótica o desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo. Por ejemplo, aquí entrarían los diferentes factores. Por ejemplo, mencionaban que el uso excesivo de bebidas energizantes, lo que puede ocasionar un vasoespasmo, una disminución coronaria microvascular, es decir, que hay causas externas que nos van a producir o nos van a generar lo que es el infarto agudo al miocardio. Pero el 95% de los infartos pues va a ser a causa de la placa de ateroma que va a estar obstruyendo el flujo sanguíneo, pues en este caso del corazón. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar o cuál va a ser el cuadro clínico que nuestro paciente va a presentar? ¿Alguien sabe qué signos y síntomas pueden presentar los pacientes? Dolor precordial. Ajá. Sudoración excesiva. Ajá. ¿Dificultad respiratoria? Puede ser. Cambio de voz. Cambio de voz, no generalmente. ¿Alguien más? A ver el chat. Dice, los labios se les pone morado, dolor en mandíbula, dolor que irradia en todo el brazo, dificultad para respirar. Dolor torácico, angustia. Dolor torácico. Ok. Bueno, Opresión en el tórax. Opresión a nivel retroesternal. Bueno, los signos y síntomas
que el paciente va a presentar en la mayoría de los casos, porque no siempre se presentan los signos y síntomas. Hay pacientes que tienen una manifestación atípica. Entonces, la presentación típica o lo común del infarto agudo al miocardio es que el paciente presente dolor opresivo a nivel retroesternal, o el paciente va a hacer lo que es la seña de Levin, es decir, la seña de Levin es empuñar la mano y llevárselo al pecho, entonces es un signo característico del infarto agudo al miocardio, donde el paciente hace esto y se oprime o se ve que presenta alguna molestia a nivel torácica. Ajá, entonces puede ser el signo de Levin, que pues se va a propiciar por el dolor precordial y con irrigación a mandíbula y brazo izquierdo. ¿Sale? También va a haber sudoración excesiva, puede haber síncope, puede haber náuseas, puede haber mareos por parte del paciente. El paciente puede sentirse tembloroso. Pero el dato característico va a ser el dolor precordial. El dolor, ¿en qué escala? El dolor va a ser, es referida por los pacientes una intensidad de dolor 10. ¿Qué tanto les va a doler? Mucho. Van a llegar con una sensación de muerte, con una sensación de quemazón a nivel precordial, a nivel torácico. Pero hay un dato muy importante acá, que es lo que va a ser la diferenciación con otras patologías, que es la evolución del dolor. El tiempo que generalmente tiene que durar el dolor para ser considerado un infarto agudo al miocardio tiene que ser mayor a 20 minutos. Si el paciente presenta dolor torácico con irrigación a mandíbula y brazo izquierdo, les vamos a preguntar al paciente, ¿desde hace qué tiempo presenta ese dolor? No, pues ya tiene 40 minutos. Muy seguramente ese paciente se nos está infartando. Más sin embargo, si el paciente al momento de realizarle la anamnesis nos dice, no, pues apenas llevo 10 minutos, ¿no? Y vive a la vuelta del hospital o de la clínica. Muy seguramente ese paciente está sufriendo algún tipo de angina. Las anginas también son son causadas por las placas de ateroma, solo que ahí no hay una obstrucción completa del flujo sanguíneo, sino hay una obstrucción parcial o momentánea, ya sea en la actividad o en el reposo. Y por el contrario, la representación o presentación atípica se va a dar en el 30% de los pacientes, eso hablando de datos estadísticos, se va a dar en el 30% de los pacientes que presenten infarto agudo al miocardio. ¿Y qué es una presentación atípica? Es decir, el paciente puede sentir solo dolor, pero dolor a nivel del epigastrio. Se puede confundir con una gastritis, el paciente puede presentar dolor lumbar, el paciente solo puede presentar o manifestar que siente palpitaciones, el paciente puede estar sin ninguna manifestación física, sin ninguna manifestación en los signos y síntomas. Pero por eso, cuando un paciente nos llega al área de urgencias, debemos de realizar un adecuado triage. ¿Vale? Desde el momento que estamos en una institución y en el primer contacto que tenemos con el paciente, debemos interrogarlo adecuadamente. ¿Cuántos casos se han dado a conocer en redes sociales, en las noticias, que fallece el paciente en la sala de espera? Fallece el paciente antes de ser atendido o afuera del hospital. ¿Cuántas veces el personal de salud podemos o hemos llegado a disminuir o a minimizar el daño que el paciente presenta o la sintomatología que el paciente presenta? Por eso es muy importante realizar, les repito, una adecuada anamnesis, realizar un adecuado triage y una valoración de signos vitales.
Generalmente, como dato complementario, puede haber una elevación de la TA, no siempre. Puede haber una elevación de la TA al momento que el paciente presente un infarto agudo al miocardio. Y también las presiones arteriales muy elevadas, las emergencias y urgencias hipertensivas pueden llegar a desencadenar en algún momento un infarto agudo al miocardio. Entonces, todo esto de la sintomatología del paciente al momento que llega al servicio de urgencias se debe valorar. Les repito, signos y síntomas y ver al paciente. A veces podemos llegar a cometer el error de ver el monitor en vez o en lugar de estar viendo al paciente. Si bien es cierto que los monitores y todo el equipo médico nos van a facilitar el diagnóstico o nos van a facilitar pues la interpretación de los datos o signos y síntomas que el paciente esté manifestando, pero no nos debemos olvidar que pues las máquinas mienten. Puede tener un mal sensor el de la frecuencia cardíaca, un mal sensor en la TA, etcétera, y nuestro paciente puede estar bien y pueden estar las cifras que nos muestran los monitores pueden estar alterados o sumamente alterados. No sé si a alguien les ha pasado que al momento de tomar signos vitales o en la sala de hospitalización, etcétera, las cifras que nos está dando el monitor no coinciden con lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ojo ahí, debemos de pues enfatizar y valorar adecuadamente al paciente con los signos y síntomas y lo que nosotros estamos percibiendo. ¿Alguna duda sobre el cuadro clínico del infarto agudo al miocardio? Nada. No, quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora, para establecer el diagnóstico, un diagnóstico adecuado del infarto, tenemos diferentes criterios o diferentes puntos de vista o puntos de partida. Primero que nada, la sintomatología. Eso es lo que no se nos debe olvidar, la sintomatología, que fue lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Punto número 2, un infarto agudo al miocardio en evolución o reciente. ¿Y esto a través de qué lo vamos a valorar? Bueno, el infarto agudo al miocardio en evolución o reciente lo vamos a valorar a través de dos vertientes o a través de dos puntos. La valoración en un electrocardiograma y a través de las enzimas cardíacas, complementando con la sintomatología del paciente. ¿Qué voy a valorar en las enzimas cardíacas? Pues que haya elevación o no de algunas enzimas. Ahorita vamos a desglosar y vamos a ver cada una de las enzimas cardíacas. ¿Por qué las enzimas cardíacas? Bueno, según estudios realizados, las enzimas cardíacas son las únicas que se elevan cuando el miocardio sufre daño. Es decir, cuando hay una alteración en el miocardio, en el miocito del corazón, pues hay una elevación de las enzimas cardíacas y se han hecho estudios que no hay ninguna otra causa que las eleve más que un sufrimiento o una isquemia de los miocitos del corazón. Y la valoración del electrocardiograma, pues mediante la valoración del trazo normal del electrocardiograma. Generalmente en el electrocardiograma va a haber una elevación del segmento ST cuando un paciente presenta un infarto agudo al miocardio. Entonces, lo más importante de valorar es sintomatología como punto número 1, la valoración del electrocardiograma como punto número 2 y por último las enzimas cardíacas. Hay ocasiones en las que el infarto se vuelve un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, entonces es cuando el diagnóstico diferencial lo vienen a hacer las enzimas cardíacas.
Entonces, en la elevación de las enzimas cardíacas va a haber una elevación típica y descenso gradual, o elevación y descenso rápido, con un mínimo de uno de los siguientes. Síntomas isquémicos, pues son los signos y síntomas que el paciente va a presentar. Las ondas Q patológicas en el electrocardiograma y cambios en el electrocardiograma o elevación o depresión del segmento ST. Las enzimas cardíacas se van a elevar o disminuir en diferentes tiempos a nivel cardíaco. Es decir, hay algunas enzimas que se van a elevar de 3 a 4 horas después de sufrir el infarto y van a comenzarse a disminuir gradualmente. Hay otras enzimas que se van a elevar de las 6 a las 8 horas de sufrir el infarto y se van a seguir disminuyendo y van a normalizarse a los 12 o 18 días. Pero a veces las instituciones no cuentan con los estudios, en este caso de laboratorio, pero pues debemos de saber que existen esos estudios y el diagnóstico lo vamos a hacer con la sintomatología, con el electrocardiograma y por último, si el hospital no cuenta con ese servicio, pues con la valoración o con la interpretación de las enzimas cardíacas. Pero lo más importante es signos y síntomas, electrocardiograma y enzimas cardíacas. Dime, Audi. Audi, ¿tienes alguna duda? Dice, nos puedes compartir. Bueno, de manera general, ahorita lo vamos a ver más, de manera más específica, son troponina, CKMB. Pero ahorita lo vamos a ver más específicamente en una de las siguientes diapositivas. No se me estrese. ¿Qué vamos a valorar en un electrocardiograma? Vamos a valorar la elevación del segmento ST, PQRS, segmento ST, es el que va a estar elevado. Dice, elevación del segmento ST en B2 y B3 mayor o igual a 2.5 milímetros en varones o mayor o igual a 2 milímetros en aquí mujeres. En varones mayor a 40 años o mayor o igual a 1.5 en mujeres y el resto de derivaciones mayor o igual a 1 minuto. ¿Por qué específicamente en algún punto del electrocardiograma es donde va a haber mayor o se va a poder apreciar mayor la elevación del segmento ST? Pues va a ser la cara, va a ser la parte del corazón en la que se sufrió el infarto agudo al miocardio. Como les dije en un principio, que el infarto puede ser causado en cualquiera de las arterias o cualquiera de las venas a nivel cardíaco. Entonces, cuando en un electrocardiograma vemos la elevación puede ser de manera gradual en todas las derivaciones, pero en especial en una derivación es donde se va a ver mayor elevación del segmento ST, lo que nos va a indicar que en esa elevación pues se va a presentar o en esa derivación es donde se sufrió el infarto. Aquí, por ejemplo, vemos que la mayor desproporción o mayor elevación del segmento ST se da en este nivel. Por ejemplo, en esta otra diapositiva no se ve muy clara la imagen, pero tenemos que en B6, en B3 es donde hay mayor elevación del segmento ST. Entonces tenemos que las caras del corazón, pues donde se ve marcado, se ve elevado el segmento ST, es donde se sufrió el infarto agudo al miocardio. ¿Alguna duda respecto
a la elevación del segmento ST. A veces se puede ver así como se ve en esta imagen, como una pequeña M, pero otras veces se va a ver más disparada la línea. Aquí tenemos onda P, Q, R, aquí la S se va a ver inclusive más con mayor pico, y nuevamente en el siguiente trazo. Ajá, así es, Esther. Muchos médicos lo manejan como una bandera. Por eso es importantísimo la valoración del electrocardiograma en cuanto el paciente llega al área de urgencias. A veces el electrocardiograma es un procedimiento que no lo tomamos tanta importancia, pero nuestro electro debe estar funcional y debe de estar pues revisado adecuadamente, o lo debemos de revisar o deberíamos de revisar al momento de recibir cada turno, puesto que nos puede salvar la vida de un paciente en cualquier momento. Ahora, el primer hallazgo o la parte característica para la interpretación del electrocardiograma que nos va a indicar un infarto, pues va a ser la onda T, que es la que va a haber una elevación del segmento ST. Pero también puede haber una elevación convexa, es decir, que el pico sea mucho más elevado. En otros casos puede haber una pequeña, puede ser que la onda T se invierta, o puede haber presencia de ondas Q patológicas. ¿Esto por qué? Pues va a depender del tiempo en el que se tome el infarto. No siempre que llega un paciente a urgencias y se le tome el electrocardiograma puede salir elevado el segmento ST. A veces puede pasar que ese paciente lleve horas, lleve días con la elevación de ese segmento o con ese infarto. Por lo consiguiente, el resultado del electrocardiograma pues se va a ver de una manera diferente. En este caso, aquí les puse una imagen del trazo normal del electrocardiograma. Aquí tenemos la elevación del segmento ST de manera aguda. El segmento ST se eleva. Posteriormente tenemos una elevación del ST, onda R, y desaparece la onda Q. Aquí ya no tenemos onda P, como pueden observar. Simplemente se ve la Q, la R como pico y la ST. Y esto sucede generalmente a las horas. Cuando ya, no sé si han escuchado que dicen, no, pues tienes un infarto antiguo o un infarto de hace varios días. Pues es como se interpreta lo que es el electrocardiograma. Del día 1 al día 2 va a haber una inversión de la onda T. Aquí observen la diferenciación entre el infarto agudo, o el que lleva horas, al que ya lleva 1 a 2 días. La onda T, en vez de ser pues vertical, en vez de ser superior, se hace de manera inferior, es decir, se invierte. Desaparece de igual manera la onda P, aquí tenemos Q, R, S, y la T se invierte. Por el contrario, cuando ese paciente ya lleva varios días con ese infarto agudo al miocardio, hay presencia de una normalización de la onda S, pero la onda T continúa con una pequeña inversión. Y a través de las semanas es cuando ya digamos que el trazo del electrocardiograma ya se puede pues apreciar de una manera casi normal. ¿Alguna duda respecto a esta tablita? Las diapositivas se las voy a compartir para que pues tengan la información. Y aquí está lo de las enzimas cardíacas. Son 3 tipos de enzimas cardíacas que se valoran o que nos van a
predecir o nos van a sugerir un infarto agudo al miocardio. La primera enzima cardíaca es la creatinina quinasa. Esta enzima cardíaca aumenta de las 4 a 6 horas que se ha iniciado el infarto agudo al miocardio. Tiene un pico máximo a las 24 horas y se normaliza dentro de las 36 y 72 horas. Es importante que se realice un valor o una medición de las enzimas cardíacas por lo menos cada 6 a 8 horas. Las otras enzimas cardíacas, troponinas cardíacas, su aumento es de 4 a 6 horas y se debe evaluar de 10 a 14 días. Y se deben realizar 2 mediciones con intervalo de 4 a 8 horas. Y por otra parte tenemos las mioglobinas, que se liberan rápidamente tras la lesión del miocito. Cuando un paciente llega al área de urgencias o está en hospitalización y se toma lo que es un estudio de laboratorio para medir las enzimas cardíacas, es importante indagar el tiempo. Es decir, el tiempo desde que el paciente inició con los signos y síntomas al momento en el que se está realizando el estudio o se está tomando las enzimas cardíacas, puesto que es el tiempo que nos va a dar un indicio, nos va a dar una indicación respecto a qué valores deben de estar presentando estas enzimas. Y es importante valorar al momento y posteriormente la podemos valorar a las 6 horas u 8 horas después de la primera medición para valorar qué tanto va evolucionando o cómo van evolucionando esas enzimas cardíacas. Aquí tenemos los subgrupos, la CKMB. La CKMB son la creatina quinasa. Tenemos las troponinas y la mioglobina. Cuando un paciente con infarto lleva menos de 4 horas con ese infarto, la CKMB no va a haber alteración. La mioglobina, por lo consiguiente, va a presentar alteración. Aquí hay una pregunta, dice Jessica Contreras. Para el estudio de la valoración de enzimas cardíacas, ¿es necesario que el paciente se encuentre en total ayuno o cuáles serían las indicaciones? Si el paciente te llega, Jessica, si el paciente te llega a urgencia y no está en ayuno, claramente, porque antes de que sintiera la molestia torácica, se fue a echar unos taquitos de carnita con su mamá, con su vecina, etc. ¿Vas a esperar que ese paciente cumpla las 6 o 7 horas de ayuno para tomarle los estudios? Pues no. Entonces, no es necesario el ayuno para estos estudios, porque si bien recuerdan hace un momento, cuando empecé a hablar de las enzimas o cuando mencioné por primera vez las enzimas, les dije que son las únicas enzimas que se elevan cuando hay un daño a nivel miocárdico, cuando hay un daño en el miocito. Entonces, ninguna otra causa te la eleva más que el daño al miocito o el daño miocárdico. Entonces, la podemos tomar en cualquier momento. Una vez que contamos con ese servicio en el hospital, si lo contamos, hay que tomar el estudio. Nos va a ayudar a identificar el tiempo de evolución de ese infarto, inclusive nos puede ayudar a identificar o determinar qué va a pasar con ese paciente. Entonces tenemos, les decía, ¿no? Que la CKMB no se va a ver elevada en las primeras 4 horas. La única que se va a ver elevada es la mioglobina. Cuando ese infarto ya lleva de 4 a 12 horas de evolución, van a estar alteradas las 3. La CKMB, la mioglobina y las troponinas. Cuando el paciente ya lleva más de 2 a 10 días posteriores al infarto, la única que va a estar elevada es la troponina, pero ya no va a estar tan elevada, sino la elevación va a ser de 2 cruces. Y solo en algunos casos, cuando el infarto es muy pequeñito, va a estar elevada las troponinas, pero en 3 cruces. ¿Alguna duda respecto a esta tablita de
las troponinas cardíacas o las enzimas cardíacas. No, ninguna. Ok. No, ninguna, todo muy bien, gracias. Muy entendible. Gracias. Bueno, para el tratamiento de esta patología deben existir diferentes puntos o diferentes puntos claves. Primero, personal capacitado, ¿sale? Porque a veces nos puede llegar a entrar la pereza, la flojera, el que tenemos mucho trabajo y no estamos capacitados. Entonces sería primero personal capacitado, tanto en los pacientes, en el personal que está dando la asistencia prehospitalaria como la asistencia hospitalaria. La administración de aspirina de 162 a 325 miligramos, de preferencia se va a realizar o se va a ingerir de manera oral, cuando el medicamento trae cubierta entérica y se puede masticar. La bibliografía nos menciona que se absorbe de una manera más rápida cuando la aspirina se mastica. En este caso, el personal radiooperador, es decir, como les dije, que el infarto no solo se va a presentar de manera hospitalaria, sino también se puede presentar de manera domiciliaria. En este caso, que llamemos, por ejemplo, al 911, entonces el personal que está a través de esa línea telefónica debe ser un personal que nos recomiende la administración o la ingesta de aspirina. ¿Por qué? Pues esta aspirina va a comenzar a disminuir los daños producidos por el infarto. Es decir, nos va a prevenir que ese infarto evolucione a un infarto fulminante. La toma de electrocardiograma de 12 derivaciones y por último el traslado a un hospital que cuente con tratamiento fibrinolítico. Eso es como una cadena, pero bueno, por ejemplo, cuando llevé en su momento mi curso de ACLS, en ese curso nos dan un libro, ¿no? De hecho lo tengo por aquí, voy a mostrar. En este libro de ACLS o soporte vital avanzado viene una parte que aborda el infarto agudo al miocardio, en este caso los síndromes coronarios agudos, que pues el infarto forma parte de los síndromes coronarios agudos. Entonces, ahí pues el ejemplo que nos da o la cadena de supervivencia que nos da, pues es proporcionada por la AJA. La AJA pues es una asociación estadounidense en la cual pues en ese país los servicios de salud son diferentes. En ese país la atención prehospitalaria es la que cuenta, digamos, o está mejor organizada porque es la que brinda la atención primaria o la atención inicial al paciente. Por eso menciona el traslado a un hospital, el personal radiooperador y la toma de electrocardiograma. A veces las ambulancias no cuentan con electrocardiograma, pero al momento de la llegada al hospital es cuando se debe realizar la primera toma. La bibliografía menciona que la primera toma del electrocardiograma se debe realizar dentro de los primeros 10 minutos que el paciente llega al servicio de urgencias o que se tiene contacto con ese paciente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el personal se encuentre capacitado, ya sea personal prehospitalario o hospitalario, propiciar lo que es la administración precoz de aspirina, que sería pues de 162 a 325 miligramos. Toma de electrocardiograma de 12 derivaciones, si se cuenta de manera ambulatoria o de manera extrahospitalaria, pues se toma. Si no contamos en la ambulancia o el equipo de paramédicos no cuenta con ese electrocardiograma, bueno, se debe tomar entre los primeros 10 minutos a la llegada al servicio de urgencias. Y cuando llevamos un paciente o se lleva un paciente
con sospecha de infarto agudo al miocardio, se debe trasladar preferiblemente a un hospital de tercer nivel, un hospital que cuente con un tratamiento fibrinolítico, esto pues para tratar o destapar lo que es la arteria coronaria que está obstruida. Okay, la dosis carga del ASA sería de 162 a 325 miligramos como dosis inicial y como dosis de mantenimiento sería 100 miligramos vía oral, de preferencia masticable. En nuestro ambiente laboral podemos ministrar 300 miligramos, porque realmente yo hasta el momento no conozco una presentación que venga específicamente de 325 miligramos o 162 miligramos de aspirina. Entonces, pero existe esa presentación de 300 miligramos, 500 miligramos y 100 miligramos. Podemos administrar 300 miligramos de aspirina como dosis inicial. Entonces, el hospital, bueno, tenemos dos tipos de atención, la atención de urgencias y la atención prehospitalaria. Lo que les decía del personal capacitado y todo lo demás es respecto a la atención prehospitalaria. Ahora, ¿qué vamos a realizar en la sala de urgencias o en la atención intrahospitalaria? Primero que nada, el personal debe contar con un equipo multidisciplinario. Es decir, que exista pues el médico general, el médico especialista, enfermera general, enfermera especialista, si hay personal de laboratorio, de radiología, camilleros, ambulancias, todo el personal que esté completo para poder atender los pacientes con infarto agudo al miocardio. El tiempo desde que ingresa el paciente hasta la aplicación de un fibrinolítico, es decir, para la destrucción de ese trombo debe ser no mayor de 30 minutos o para una revascularización no mayor a 90 minutos. La región en la que yo me encuentro, en el estado de Oaxaca, en el Istmo, pues no existe un hospital de tercer nivel, a excepción del de Salina Cruz, de tercer nivel, ¿verdad? Entonces, los hospitales, no creo que el hospital de Salina Cruz cuente con una cámara o un centro para revascularización coronaria, son muy difíciles. Creo que los únicos hospitales que realizan revascularizaciones es un hospital en Tuxtla, es el único que realiza revascularizaciones coronarias. ¿O algunos de ustedes se encuentran en algún otro hospital donde realicen revascularizaciones coronarias o una sala hemodinámica para esos procedimientos? No. ¿No? Bueno, aquí está lo que les decía del electrocardiograma. Debe realizarse en los primeros 10 minutos en que el paciente llega al servicio de urgencia. Tomar los marcadores séricos o los marcadores cardíacos o las enzimas cardíacas. Además, tomar estudios de laboratorio complementarios, como que electrolitos séricos, coagulación, biometría hemática, química sanguínea, tomar una radiografía de tórax. ¿Para qué la radiografía de tórax? Pues para valorar que el paciente no presente, por ejemplo, cardiomegalia, por ejemplo, que no presente un corazoncito demasiado elevado, que nos pueda sugerir alguna otra enfermedad o nos pueda pues aumentar el riesgo de sufrir lo que es el infarto. Entonces, en la atención en urgencias, lo más importante
es tomar el electrocardiograma entre los primeros 10 minutos que lleva el paciente al área de urgencia. Instalar un acceso venoso y tomar lo que son los electrolitos séricos, las enzimas cardíacas, biometría hemática, química sanguínea, tiempo. Y por último, la radiografía portátil. Es importante, el paciente tiene que estar monitorizado. Aquí está lo que les decía, un acceso intravenoso para pues tener una vía permeable en caso de que el paciente evolucione, por ejemplo, a un shock cardiogénico o a una parada cardíaca. Administración de oxígeno. ¿En qué momento se va a administrar oxígeno al paciente? Como les mencioné en parte de la etiología, se puede dar por un desequilibrio entre la demanda y aporte de oxígeno. Por lo consiguiente, los pacientes con infarto agudo al miocardio van a necesitar de la administración de oxígeno, pero solo se va a administrar al paciente cuando éste presente una saturación de oxígeno menor al 90%. Si el paciente presenta menos del 90% de saturación de oxígeno, pues es cuando se va a administrar lo que es el oxígeno. ¿Con qué dispositivo? Generalmente con puntas nasales. Puntas nasales a 3 litros por minuto para mantener el nivel de oxígeno. Obviamente, si el paciente no tiene 90, el paciente tiene, por ejemplo, 80 de saturación, 85 de saturación, se puede cambiar el dispositivo. Le podemos poner mascarilla con bolsa reservorio a 6 o a 7 litros para mantener una adecuada saturación de oxígeno mayor al 90%, preferiblemente mayor al 95%. El electrocardiograma de 12 derivaciones. La aspirina que les mencioné de 165 a 325 miligramos, la nitroglicerina, ¿qué cantidad se le va a administrar al paciente? 0.6 miligramos de manera sublingual cada 3 a 5 minutos, máximo 3 dosis. La morfina se va a administrar de manera intravenosa, 4 miligramos como dosis única. Si el paciente, a pesar de la administración de la nitroglicerina y la administración de la morfina, continúa con manifestación del dolor, se puede dar una segunda dosis de morfina. Y por último, tenemos, agregando otro medicamento, el clopidogrel. Es otro medicamento que nos va a ayudar a prevenir el riesgo y disminuir lo que es el daño o grado de lesión del infarto, y se va a administrar como dosis inicial del clopidogrel 300 miligramos. Dosis de mantenimiento 75 miligramos cada 24 horas. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras y compañeros? Alumnos, alumnas. De nitroglicerina, ¿cuánto dijo que era? Disculpe. De nitroglicerina 0.6 miligramos de manera sublingual. Se puede repetir de cada 3 a 5 minutos, máximo 3 dosis. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí, se puede sustituir la morfina por la nalbufina. Nada más que la dosis de la nalbufina. ¿Sí? Comentario. Creo que aquí en México se utilizan la nalbufina y la morfina en Estados Unidos. Bueno, en el hospital donde yo trabajaba, sí teníamos morfina. Viene una ámpula de 10 mililitros, pero ahí sí teníamos morfina. Ah, ok, gracias. Sí.
De hecho, estoy tratando de buscar la dosis de la albufina porque esa sí no la tengo a la mano. Mm, 18. Primero para darle la dosis de la albufina. Dice Esther que es 5 miligramos de manera subcutánea. Exacto, es lo que usamos nosotros. Punto 5. No encuentro el dato de la albufina. Ujú, 4 miligramos. Bueno, ¿alguna otra duda? Así es, Ángel. Para la nitroglicerina, recordar que el paciente no debe estar hipotenso. Ese es un criterio de administración para la administración de administración para la administración de la nitroglicerina. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, vamos a pasar concretamente a las intervenciones de enfermería. Hay una guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería para el paciente con infarto agudo al miocardio. Esos cuidados de enfermería pues se dividen en diferentes puntos o diferentes apartados, digamos. En las intervenciones de enfermería, para identificar datos objetivos y subjetivos en el paciente con infarto agudo al miocardio, como el cuidado de enfermería o intervención de enfermería, vamos a valorar o evaluar el dolor utilizando una escala. ¿Qué escala es la que generalmente utilizamos? La escala de EVA. Esa escala pues debe ser mayor, la escala del dolor debe presentar al paciente una escala de 10. Otra intervención que debemos de realizar es la obtención o la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones antes de los 10 minutos o en el primer contacto, en este caso del paciente con el médico o los servicios de salud. Aquí hay otro punto que también se recomienda tomar una muestra de sangre de forma rutinaria para la determinación de marcadores séricos en la fase aguda, pero no hay que esperar los resultados para iniciar el tratamiento. Es decir, que no voy a esperar a que el laboratorio me traiga los resultados de los estudios de laboratorio para yo iniciar un tratamiento o iniciar un manejo al paciente con infarto agudo al miocardio. Otro punto, otro apartado que menciona la guía de práctica clínica es las intervenciones de enfermería para el manejo del dolor agudo, secundario a un infarto agudo al miocardio. Como intervención o punto número 1 se recomienda emplear una escala objetiva que mida la intensidad del dolor. Pues aquí nuevamente sería la escala de EVA. Se debe realizar siempre una correcta valoración del dolor, evaluando la medida de la intensidad por escalas sencillas, rápidas y prácticas. ¿Qué otro dato nos puede interesar en la valoración del dolor? La intensidad, la evolución, el tiempo, si el dolor es intermitente
o es un dolor prolongado, un dolor intenso. También se recomienda realizar la evaluación y documentación de dolor de forma objetiva, sistemática y periódica. No solo vamos a valorar de manera visual lo que el paciente nos está refiriendo, sino que también tiene que tener una congruencia entre lo que el paciente nos dice y lo que nosotros estamos observando. Si el paciente me dice muy tranquilamente, es que tengo un dolor, señorita enfermera, fíjese que tengo un dolor precordial, y se está riendo, pues como que vamos a dudar un poquito de la objetividad de ese dolor o de lo que el paciente nos está refiriendo. Y es necesario documentar la terapéutica empleada para el alivio de ese síntoma. Todo lo tenemos que anotar en nuestras hojas de enfermería o documentos de enfermería. En la nota, puesto que va a ser nuestro respaldo, nuestro documento médico legal, que en su momento nos puede salvar de algún padecimiento del paciente, nos puede salvar de alguna demanda. Si no lo anoté, no lo hice. Si no lo anoté en mi nota de enfermería, ese procedimiento no se realizó. Y por último, proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante los analgésicos prescritos. ¿Prescritos por quién? Pues por el médico encargado de la urgencias, por el médico urgenciólogo o por el médico general que en ese momento se encuentre pues en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización en el momento y con el paciente que está presentando esta patología. Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua de la experiencia dolorosa, así como identificar de manera oportuna las reacciones adversas. Una vez se administra lo que es el ácido acetil, la morfina o nalbufina, administrar la nitroglicerina, se va a valorar los efectos adversos que el paciente pueda presentar, así como valorar también pues la disminución del dolor. Si bien es cierto que el dolor no va a disminuir así un 2x3, o sea, completamente, pero ese dolor tiene que disminuir por lo menos gradualmente. Otro apartado de la guía de práctica clínica son las intervenciones en las que colabora el profesional de enfermería para la atención de la disminución del gasto cardíaco en pacientes con infarto del miocardio. Si se está indicado el uso de oxígeno a concentraciones prescritas mediante mascarilla o puntas nasales, a los que los pacientes que tengan disnea, hipóxicos o a los que tengan insuficiencia cardíaca. Monitorización no invasiva de la saturación de oxígeno a la hora de decidir la necesidad de administración de oxígeno o asistencia respiratoria. Saturación menor al 90%, se va a llevar la administración de lo que es el oxígeno por los diferentes dispositivos, puntas o mascarillas. Vigilar las tendencias de la presión sanguínea y los parámetros hemodinámicos. No solo se va a valorar lo que es la saturación de oxígeno, sino también se va a valorar los signos vitales. TA, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, para valorar el estado hemodinámico del paciente. Así como también se van a monitorizar los factores determinantes del aporte de oxígeno, como es la hemoglobina, el gasto cardíaco o los niveles de la presión arterial de oxígeno para valorar pues el aporte adecuado de oxígeno al paciente. También se puede complementar en su momento con una gasometría arterial para valorar lo que es el estado respiratorio del paciente, si presenta una acidosis, una alcalosis debido a ese infarto que está presentando. Suministrar fármacos inotrópicos como por ejemplo dopamina, noradrenalina, dobutamina según la prescripción médica. Aquí hace referencia la guía de práctica clínica a otros medicamentos debido a que ese infarto agudo al miocardio puede evolucionar en un choque cardiogénico, puede evolucionar
en una parada cardíaca donde se necesite la administración de otros medicamentos. O por lo consiguiente, si ese paciente sufre una desestabilización hemodinámica que lleva a una disminución exponencial de, por ejemplo, de lo que es la tensión arterial, o haya un aumento exponencial de lo que es la frecuencia cardíaca. Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca de manera continua. Entonces, importantísimo la monitorización del paciente para valorar y vigilar sus signos vitales. Otro apartado son las intervenciones en las que colabora el profesional de enfermería para mejorar la perfusión tisular cardiopulmonar en pacientes con infarto del miocardio. Dice que se debe instaurar asistencia respiratoria de acuerdo a los gases sanguíneos. Lo que les decía, que se debe comprobar que el aporte de oxígeno que se está dando al paciente sea eficaz mediante los gases arteriales. Uso de nitratos si no hay hipotensión arterial, aquí está lo que decía el compañero, según prescripción médica, e identificar las reacciones adversas que esos medicamentos puedan tener. Dentro de los principales factores de riesgo de este medicamento son precisamente hipotensión, otro efecto adverso sería sudoración excesiva, vasospasmo, son pues efectos adversos esperados con el manejo o la administración de este medicamento. Importantísimo también controlar el equilibrio de líquidos. Como les mencioné, uno de los procedimientos iniciales pues era la obtención de un acceso intravenoso, entonces vamos a monitorizar o vamos a valorar la cantidad de aporte de líquidos que le estamos administrando a este paciente. Observar si hay presencia de algunas arritmias. A veces los pacientes que presentan infarto agudo al miocardio pueden presentar algunas arritmias. ¿Cómo qué tipo de arritmias? Pueden presentar una taquicardia supraventricular, pueden presentar una fibrilación auricular, etc. Administración de morfina según prescripción médica, monitorizando la respiración durante su administración, así como también sus efectos adversos. ¿Alguna duda respecto a las intervenciones que nos menciona la guía de práctica clínica? Ninguna duda. Ya estamos en la recta final del tema. Bueno, entonces como enfermeros, ¿cómo vamos a establecer nuestros diagnósticos respecto a un paciente con infarto? Aquí les puse dos tablitas, dos ejemplos de PAES sobre los pacientes con infarto agudo al miocardio. Tenemos como diagnóstico NANDA, dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos, manifestado por diaforesis, conducta expresiva, el paciente nos va a referir dolor, observación de evidencias del dolor e informe verbal. ¿Cómo qué evidencias del dolor? Pues la maniobra o la seña de Levin que les había mencionado, que se va a llevar la mano al pecho, y la expresión verbal del dolor, mediante pues la cuantificación de ese dolor con la escala de Eva. Entonces, como resultado NOC, tenemos que es del dominio, conocimiento y conducta de la salud, la clase, conducta de la salud. Resultado o la etiqueta, pues va a ser el objetivo, va a ser controlar el dolor. ¿Qué vamos a valorar? ¿Qué indicadores nos van a referir? Pues va a haber, refiere síntomas incontable al profesional sanitario, es decir, nos va a referir el paciente pues presencia del dolor incontable o un dolor contable, en este caso pues en las escalas. Y vamos respecto a la puntuación diana, vamos a tratar de que ese dolor, si se encuentra en 4 o se encuentra en 5 de acuerdo a la escala de medición, vamos a disminuir ese dolor al número 2 o al número 1. Y les repito, el dolor no se va a quitar de manera rápida en los primeros 5 minutos una vez que el paciente llega
al área de urgencias o una vez que el paciente se les está brindando la atención. La disminución del dolor va a ser progresivo y aunado a la administración de medicamentos. Ahora, ¿qué intervenciones vamos a realizar? Tenemos las intervenciones, administración de medicamentos, el campo fisiológico complejo, la clase control de fármacos. ¿Qué actividades vamos a realizar como profesional de enfermería? El diagnóstico del dolor agudo. Vamos a mantener la política y los procedimientos del centro de salud para la administración precisa y segura de medicamentos. Vamos a mantener y utilizar un ambiente que maximice la seguridad y eficacia en la administración de medicamentos. Evitar las interrupciones al preparar, verificar o administrar los medicamentos. Seguir las 5 o hasta el momento 10 reglas para la administración correcta de la medicación. Verificar la receta o la orden de la administración del fármaco. Notificar al paciente el tipo de medicación, razón, acciones esperadas y los efectos adversos esperados del medicamento. Vigilar los signos vitales y valores de laboratorio antes y después de la administración de los medicamentos y documentar la administración de la medicación, es decir, anotando nuestra nota dosis, hora, día, etcétera, y motivo de la administración del medicamento. Todo esto pues lo vamos a valorar. Sabemos que en el área intrahospitalaria pues con los pacientes o principalmente el área de urgencias es donde se atienden a esos pacientes, se debe llevar una adecuada valoración o cotejo del carro rojo. Es decir, debemos de asegurarnos que nuestro servicio de urgencias cuente con todos los medicamentos, en este caso específicos para el infarto agudo al miocardio. Y si los cuenta, verificar que esos medicamentos se encuentren pues con fechas de caducidad dentro de la normativa o no se encuentren caducos, para evitar una disminución del efecto del medicamento o en su caso un efecto adverso o no esperado en el medicamento. Se va a valorar el uso del medicamento, se va a verificar con los 10 correctos de administración del medicamento y se va a notificar al paciente pues la administración, para qué y por qué se le va a administrar ese medicamento, así como vigilar los signos vitales y por último anotar en nuestra hoja de enfermería todo el procedimiento o el medicamento que se está administrando. Tenemos aquí otro diagnóstico NANDA. Le puse riesgo de disminución de la circulación cardíaca porque pues al haber un infarto agudo al miocardio hay una disminución del aporte sanguíneo o de la circulación cardíaca. Como etiqueta o como problema le puse riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca y como factores de riesgo espasmo de la arteria coronaria, diabetes mellitus, antecedentes familiares de la enfermedad, arterial coronaria, hipertensión, tamponamiento cardíaco. Esos factores de riesgo pues vienen siendo los factores de riesgo que son dentro de los factores de riesgo para desarrollar el infarto agudo al miocardio. Como resultado le puse salud fisiológica cardiopulmonar, resultado perfusión tisular cardíaca, indicador hallazgos del electrocardiograma y enzimas cardíacas. Escala de medición, desviación grave del rango normal, en este caso del electrocardiograma y de las enzimas cardíacas, desviación sustancial del rango normal, desviación moderada del rango normal, desviación leve del rango normal y sin desviación del rango normal. Cuando el paciente nos llega al servicio, puede presentar entre 1 o 2, es decir, desviación grave o desviación sustancial, dependiendo del tiempo de evolución de este infarto. Como recuerdo, les puse el diagrama donde iba la evolución de la elevación del ST de acuerdo al tiempo. Y también les puse la tablita de las enzimas cardíacas que se eleva de acuerdo al tiempo. Entonces se va a mantener de 1 a 2 y se va a aumentar a 4. Es decir, que nuestro objetivo va a ser
la disminución leve o la resolución de ese problema cardíaco. Y dentro de las intervenciones tenemos la oxigenoterapia como intervención en el campo fisiológico complejo, clase control respiratorio, y dentro de las actividades tenemos mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado, administrar oxígeno suplementario según órdenes, comprobar la posición del dispositivo del aporte de oxígeno, instruir al paciente acerca de la importancia de dejar el dispositivo de aporte de oxígeno encendido, comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la concentración prescrita. Controlar la eficacia de la oxigenoterapia a través de la medición de la oximetría de pulso y a través de la gasometría arterial según corresponda. Otra intervención de enfermería sería la monitorización de signos vitales, que sería el campo fisiológico complejo, la clase control fisiológico. ¿Qué actividades? Pues monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura, estado respiratorio según corresponda con el paciente. Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca, monitorizar los tonos cardíacos, monitorizar también la pulsioximetría y observar si se producen esquemas respiratorios anormales. Y con esto concluiríamos el tema de infarto agudo al miocardio. Importantísimo para toda la administración de la aspirina precoz. Generalicemos en 300 miligramos vía oral, preferencia masticable. Además, pues de la toma del electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos, y el electrocardiograma se debe repetir por lo menos cada 10 a 15 minutos para valorar y pues dar un seguimiento a ese infarto agudo al miocardio. A veces en la primera toma del electrocardiograma no va a haber una elevación marcada del ST, sino al segundo o tercer trazo del electrocardiograma o tercer toma es cuando se va a ver ya se va a ver de una manera más marcada lo que es la elevación del segmento ST. Y las referencias bibliográficas. Ese es el nombre del artículo que les digo de la cuarta definición de infarto agudo al miocardio. ¿Alguna duda? Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Excelente tema en esta tarde. Pues es el momento de preguntas. Participantes, tenemos en plataforma 40 participantes. ¿Alguna pregunta? Les comento que el curso es totalmente gratuito. Si alguien desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos. Por ahí en el chat ya les dejé mi número de WhatsApp para los que desean obtener su constancia. Las constancias en promedio tardan de 10 a 15 días en expedirse y por eso a veces es un poco tardado y se les envía por parte de vía WhatsApp o correo electrónico. Tenemos un comentario de Verónica Méndez. Dice, se ve que dominas muy bien el tema. Te felicito y me gustaría saber si pudieras dar el tema de interpretación de electrocardiograma. Verónica, ese tema ya está en la plataforma, ya está en el canal de YouTube. Ese tema ya se dio. Interpretación de electrocardiograma. Te invito a que nos busques ahí en el YouTube. Ya lo tenemos. Ahí está ese tema subido para que lo puedas verificar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, felicitaciones? Sí, Verónica, envíame un WhatsApp personal y te lo envío, por favor. Ana María García dice, muy bonito tema, maestra, felicidades por cómo domina su tema. Pues bueno, jóvenes, este tema va relacionado a un diplomado que vamos a tener nosotros, un diplomado en urgencias, próximo a iniciar el domingo 20. El domingo 20 de febrero iniciamos un diplomado en urgencias en enfermería. Están todos cordialmente invitados y la maestra Mileidis es la ponente, es la profesora titular de este diplomado. Para todos los interesados,
Tenemos un costo económico el diplomado, inscripción 750 pesos y la mensualidad es 750 pesos mensuales, duración 4 meses. Al final se les otorga un diploma con un valor curricular de 140 horas presenciales. Entonces, los invitamos todos a nuestro diplomado en urgencias en enfermería. Próximo a iniciar este domingo 20 de febrero. Tenemos ahí una pregunta, maestra. Dice Mayrani Ruiz, ¿en una persona con cardiomegalia es más frecuente que le dé infartos? Puede ser un factor de riesgo que pueda propiciar a que ese pacientito pues predisponga o tenga un infarto agudo al miocardio. Un paciente con cardiomegalia generalmente va a ser una persona que ha puesto a su corazón o a su, en este caso a su masa cardíaca, un estrés constante. Y ese estrés puede ser generalmente por esfuerzo físico. También los corredores, por ejemplo, las personas que son atléticas, las personas que son corredores, son las personas que pueden presentar algún tipo de cardiomegalia, pero hay otros pacientes que son los pacientes obesos, tienden a desarrollar también cardiomegalia. Y recuerden que un paciente obeso o cuando un paciente se encuentra en un estado de salud obeso, tiende a tener otros factores como es presión elevada, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, puede tener factores hereditarios también y pues sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo. Entonces son como cuadritos o como piezas de un rompecabezas que están ligadas una con otra. Con un cuadrito o con un parte del rompecabezas que esté alterado, me va a desencadenar muchas cosas, me va a propiciar. Y entre más cuadritos del rompecabezas me hagan falta, es decir, más factores de riesgo tenga ese paciente, pues más probable es que le dé un infarto agudo al miocardio. Quisiera hacer un comentario. Dime. Yo creo que en todo lo de la cuestión de enfermería y enfermería, sobre todo en urgencias, es muy importante que tengamos en cuenta las acciones independientes. Siempre tenemos que tomar nosotros la iniciativa en cuanto llegue un paciente. A veces no tenemos el área de triage y nada más abrimos la puerta y ya tenemos el paciente ahí, ¿no? Sobre todo muy importante detectar los signos y síntomas del paciente y empezar a tomar acciones independientes. Yo creo que también es muy importante recordar la mnemotecnia que se menciona o que habló usted ahorita de la mano, darle la mano al paciente infartado. Y a veces pues decíamos que no tenemos morfina, usamos la nalbufina o en algunos hospitales incluso antes llegaba la nitroglicerina en cápsulas, ahora ya tenemos nitroparches nada más y a veces en pocas cantidades muy fiscalizados todos los medicamentos o nuestro carro rojo muy a veces hasta cerrado con candado porque pues hay mucha fuga, ¿no? de medicamentos, pero creo que tenemos que tener en cuenta mucho las acciones independientes como enfermeras, ¿no? Y no esperar una indicación médica. Sí, muchas gracias por tu comentario. Y sí es verdad porque muchas veces no nos puede pasar esto tan, por ejemplo, en un hospital, nos puede pasar en una comunidad, nos puede pasar en nuestro centro de salud. Entonces nuestras acciones y nuestra manera de actuar puede salvar la vida del paciente. Y si bien es cierto que de manera hospitalaria pues hay mayor cantidad de personal, pero muchas veces pues no se encuentran laborando. Lamentablemente los servicios de salud generalmente, no digo que todo, pero generalmente el adscrito o el personal especialista a veces no se encuentra en el área, se encuentra en otro servicio menos en donde tiene que estar. Entonces es ahí donde como personal de enfermería pues debemos tomar la iniciativa o por lo menos pasar al paciente, tomarle signos vitales, iniciar la toma del electrocardiograma, porque el paciente nos va a referir el dolor, nos va a referir el dolor precordial, los demás síntomas, vamos a ver al paciente cómo está llegando y pues iniciar con la atención en lo que llega la ayuda o llega el resto del personal multidisciplinario.
¿Algún otro comentario o aportación? Bueno, pues así es, pues maestra, invitar a los participantes de nuestro diplomado. Iniciamos este domingo. Todos los que nos desean acompañar, adelante. Y bueno, vamos en este momento a hacer una oferta, ya que quedan pocos, 35 plataformas. Ahorita los que están conectados en este momento les vamos a dar una beca, ¿sí? Para los que quieran ingresar a nuestro diplomado de urgencias en enfermería. La beca consiste en inscripción gratis, ¿sale? Si alguien está interesado, le vamos a dar inscripción gratis y solamente van a pagar mensualidades de 750 pesos. Ok, nada más, maestro, vamos a darles a conocer el temario. No sé si lo pueda proyectar por ahí, maestra. Sí, de hecho, no se los voy a leer porque lo tengo en mi teléfono, no lo tengo de manera... Ok, adelante. En la computadora. El tema de la unidad 1, el tema 1 va a ser introducción al manejo de urgencias y manejo del triage. Unidad 2, urgencias respiratorias. Unidad 3, urgencias digestivas. Unidad 4, estado de choque. Este tema en lo personal a mí me encanta. Unidad 5, urgencias en trauma, pacientes politraumatizados. Unidad 6, urgencias neurológicas. Unidad 7, trastornos hidroelectrolíticos. Unidad 8, la última unidad va a ser de manera presencial, donde va a constar de talleres de aspiración de secreciones, talleres de RCP, de gasometría arterial. Vamos a aprender a tomar una gasometría arterial. Y en su momento, pues vamos a analizar lo que son los resultados gasométricos. Vamos a realizar un adecuado manejo y un adecuado RCP. Vamos a tener el manejo de la vía aérea de manera presencial, los dispositivos, la inserción de la cánula de Guedel, de la cánula endotraqueal, etcétera. Entonces el temario es muy complejo, pero el aporte y el conocimiento adquirido van a ser pues muy amplios. Dice Mayrani, los que ya pagamos inscripción. Ah, sí, esa para los nuevos que se van a inscribir ahorita, Mayrani. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche, maestra Miladies. Nos vemos el próximo domingo. Por aquí tenemos unos alumnos que ya se han inscrito. Una de ellas es a Mayrani, la otra es Flor Pacheco. Por ahí está también está Audencia Martínez, ya está inscrita en el diplomado. Y por ahí hay unos que lo están pensando todavía, ¿no? Aprovechar esta oportunidad porque es una clase en línea. Son clases en línea y quedan grabadas las clases. Si en algún momento no pueden entrar a una clase, queda grabada, ¿sale? Y se les pasa el link y ustedes la pueden ver en casa con calma. Esther Caballido nos menciona a partir de cuándo podemos ver esta sesión en YouTube. A partir del día de mañana a las 7 de la mañana ya está en el canal. ¿Vale? Ya lo pueden ver y ahorita les comparto. Por ahí, Esther Carballido, si me mandas un WhatsApp, por favor, o si ya nos tienes agregado, si ya estás en el grupo al 951-423-6508, mándame un WhatsApp para que te agregue al grupo donde mandamos los links. Y todos los que deseen incorporarse a nuestro grupo, tenemos un grupo de cursos de enfermería Oaxaca, se llama, donde nosotros podemos mandarles todas las diapositivas y los links. Tenemos a Sonia Pérez, buenas noches. Me gustaría mucho llevar el diplomado, pero soy de Ocosocuautla, me imagino que es Chiapas, y sí me haría difícil llevar a presencial. ¿Cómo se le podría hacer? No te preocupes, Sonia. Mira, en el caso del módulo presencial, si no puedes venir, no hay problema, ¿sale? Se va a hacer de manera híbrida. De manera híbrida, exactamente. El único módulo presencial es el módulo 8, que es al finalizar el diplomado. ¿Sale? Entonces, de todos modos, los que no puedan venir al módulo presencial, se les va a hacer una transmisión en vivo a través de Facebook Live, donde van a poder ver la clase. ¿Sale? Por esa parte no te preocupes, anímate, Sonia, y te vamos a otorgar la beca. Igual, mándame un WhatsApp, Sonia, y te mando la información completa. Muy bien, Audi, gracias, jefe y ponente, excelente tema. Ruiz, gracias, excelente ponencia. Puede escribir su número de teléfono. Sí, ya lo dejé acá, está 951-423-6508. Nuevamente lo envío. Del grupo, tenemos un grupo de cursos de enfermería donde mandamos los links y las invitaciones, ¿sí? Igual, César, mándame un WhatsApp y te agrego al grupo de cursos de enfermería Oaxaca, se llama el grupo. Ana María García, gracias, maestra, por tu tema y saluditos. Muy bien, pues bueno,
No sé si hay otro comentario. Pues bueno, maestra Miladies, muchísimas gracias por este tema. Le vamos a hacer llegar su carta, su constancia de ponente también, en un momento dado. Y los interesados en la constancia con valor curricular son bienvenidos, me pueden mandar un WhatsApp y por ahí les comentamos, solamente que sí les comento que es un poquito tardado, de 10 a 15 días para expedir la constancia, ¿sale? Ya que es aval académica de Escuela Superior Nido de Sócrates, Facultad de Enfermería. Pues bueno, vamos a comentar lo siguiente. Yo subo el link y se los mando en el grupo de WhatsApp, por ahí agréguenme y los agrego al grupo. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Y nos vemos en la próxima sesión, el próximo martes. Y el domingo iniciamos el diplomado. Ahí está el número, lo acabo de dejar, 951-423-6508. ¿Sale? Ese es mi número de celular. Y el domingo iniciamos nuestro diplomado en urgencias en enfermería. Y el próximo martes tenemos una sesión muy importante. Peritonitis en el paciente con diálisis a cargo de la enfermera nefróloga Marisol Avendaño Aquino del Hospital Regional Presidente Juárez. Los esperamos a todos. Igual un tema totalmente gratuito. Y aprovechar estas capacitaciones. La constancia es quien desea obtenerla, adelante, y quien no, no pasa nada. ¿Sale? Pues maestra Milady, le pido si me comparte las diapositivas, por favor, para compartírselas a los participantes. Por WhatsApp, maestro. Por favor, y vamos a agregarlos, los que no están en el curso de enfermería Oaxaca, lo vamos a agregar, por favor. Agrégueme, maestro. La voy a agregar, maestra. Que pasen una excelente noche. Nos vemos en la próxima sesión. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.